Hola a todos nuevamente. Sigamos avanzando en el fascinante tema de cómo entender y disfrutar la gracia abundante de Dios. Seguramente tú como yo te lo has preguntado alguna vez. ¿Cómo es que Él opera en gracia, obra en gracia? ¿Cómo es que Él logra hacer cambios, transformaciones, mejoras y sobre todo prosperar una vida por medio de su gracia? Bueno, muchos de nosotros en algún momento tal vez hemos tenido este pensamiento, pero a veces no profundizamos tanto en él. Definitivamente, para entender cómo obra esta gracia, debemos verla no solo como un concepto, sino como una acción divina que transforma la realidad de una persona que se ha rendido a Cristo por completo, que ha realmente nacido de nuevo, arrepentido de sus pecados y que busca que esa gracia poderosa tenga un efecto en su vida, no solo para su beneficio, sino para la gloria de Dios. La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que la gracia opera en nuestra vida? Bueno, podríamos decir que la gracia opera de forma invisible, pero tangible. Esa sería la forma más rápida y general de definirlo. Sin embargo, aquí viene el proceso. La gracia opera cuando Dios busca al que está lejos, limpia al que se arrepiente, sostiene al que está cansado y perfecciona al que está creciendo. Es fundamental que entendamos este énfasis que hemos hecho a lo largo de estas presentaciones. La gracia es cuando la persona de quien no tengo derecho a esperar nada, me lo da todo. Es así como a lo largo de la Biblia vemos historias de la gracia en personajes que en algún momento tuvieron un rumbo definido en su vida, pero Dios interviene y mejora esa perspectiva. Tal es el caso del capítulo 25 de Génesis, un ejemplo de gracia que narra la muerte de Abraham, el nacimiento de Jacob y Esaú y la historia de la primogenitura. Génesis 25 del 19 al 26 narra estos hechos. Exactamente es la historia de los padres de Jacob, Isaac y Rebeca. Ella era estéril, pero su esposo Isaac ora para que el Señor le conceda tener hijos. Así sucede y ella se da cuenta de algo muy interesante. En su interior, los chicos estaban luchando dentro de ella. Le pregunta al Señor, ¿qué es esto que está ocurriendo? Y Él le dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Efectivamente, los días de que ella diera luz se cumplen y salen los 2 gemelos. El primero rubio y velludo. Su nombre es Esaú. El segundo fue llamado Jacob. Y dice que ese Jacob, cuyo significado de su nombre es usurpador, aprendió algo. Nació viendo de qué talón podía agarrarse para intentar avanzar en la vida. La personalidad de Jacob es una de las más complejas y fascinantes de la Biblia, porque a diferencia de otros patriarcas que se presentan como un modelo de rectitud, Jacob es el retrato del hombre en conflicto. Astucia terrenal, el fin justifica los medios, pero de repente Dios obra en su vida y empieza a desarrollar en él un hambre espiritual. Quiero compartirte 4 puntos que nos pueden ayudar a resumir su personalidad y los rasgos distintivos. El primer punto, cómo él era un estratega y un manipulador. Desde su nacimiento, Jacob mostró una inclinación por tomar ventaja sobre otros. En su nombre llevaba la fama, aquel que se sostiene del talón de otro y el que engaña. Él fue astuto y calculador. Nunca esperó a que las promesas de Dios llegaran por medios naturales. Siempre buscó ayudar o agilizar las cosas comprando la primogenitura, por ejemplo, de su hermano Esaú, por un plato de lentejas. Así lo refiere los versos 27 al 34 de Génesis 25. Él fue persuasivo, supo aprovechar los momentos de vulnerabilidad, primero de su hermano y más tarde, con la ayuda de su propia mamá, engañó a su papá Isaac cuando ya estaba viejo y prácticamente sin vista,
para obtener la bendición del primogénito. Este hombre, en segundo lugar, tuvo un proceso de cambio del cual él no estaba consciente al 100%, pero Dios empezó a obrar en gracia en su vida. A pesar de sus errores éticos iniciales, Jacob, sin saberlo, iba a lograr desarrollar una resiliencia impresionante. Lo llevarían a ser un hombre de tenacidad y trabajo. Él no era un hombre de guerra ni de la caza, sino más bien un hombre que era tranquilo, de resistencia silenciosa. En el capítulo 29 vemos su capacidad de sacrificio. Él fue a la tierra que su padre le indicó para conseguir una esposa. Allí encontró a Raquel, de quien se enamoró perdidamente. Sin embargo, las cosas no siempre son tan fáciles como las pensamos. Allí el padre de esta chica, Labán, que vendría a ser su suegro, le dijo que con todo gusto se podría casar con su hija. La boda se celebra y hay un engaño de parte del suegro. En lugar de haberle entregado a Raquel, se da cuenta que con quien durmió fue con su hermana Lea. Aquí él reclama, ¿qué es esto que pasa? Y el padre le explica que era la costumbre de ese lugar, que primero se casara la hija mayor y después la menor. En este momento, Dios empieza a obrar en la vida de Jacob. En lugar de buscar o maquinar cómo cobrar venganza o sacar ventaja de una situación, él decide que va a trabajar también 7 años más de los que ya había trabajado por Raquel y por su amor. Aquí muestra que Dios empieza a desarrollar en él una capacidad de enfoque y de lealtad. Los años pasan y el tiempo llega en el que él decide que es el momento de dejar al suegro y emprender él con su familia su propia vida. Pero Labán, que era mucho más astuto que él, intenta engañarlo nuevamente. Sin embargo, Dios obra en la vida nuevamente de Jacob sin que él tenga esa plena conciencia. Lo ayuda para desarrollar una inteligencia práctica. El capítulo 30 de Génesis, versos 31 al 43, narran precisamente cómo utiliza sus conocimientos y experiencia con los rebaños que había trabajado para su suegro y con la guía de Dios logra hacer prosperar de manera exponencial toda esa riqueza como se veía en esa época. Se convierte entonces en un hombre de grandes riquezas y logra también algo que su suegro ya sabía, que Dios lo prosperara en todo lo que emprendía. Labán se dio cuenta que él, el suegro, se había mejorado en su condición económica por la bendición que Dios le daba a Jacob y por ende a él. Así es que el tercer punto que es importante recordar o entender es que aunque él no lo era así desde el principio, Dios sigue obrando en su vida aunque él no se daba cuenta y empieza a convertirse en un buscador espiritual. Nunca fue indiferente realmente a Dios, pero tampoco fue un hombre de ambición espiritual. Más bien, poco a poco Dios lo empieza a hacer sensible a lo divino. En Génesis 28, los versos del 10 al 22, se muestra a un hombre que, aunque errante, mantenía una conexión abierta con lo trascendente. Allí, en ese momento, él se da cuenta que hay una visión, la escalera que está descendiendo del cielo y toca la tierra. Ese es el momento en que él empieza a cobrar conciencia de la persona de Dios y su intervención en su vida. Ese lugar lo llama Betel, casa de Dios, y es su primer encuentro con lo divino. Más adelante, en Génesis 32, 22 al 32, aquí hay otro momento en el cual su personalidad alcanza el punto de inflexión, es decir, Dios empieza a hacer el cambio en él. En esta narración bíblica, él lucha con el ángel de Dios. Tal es su tenacidad que no lo deja y no lo suelta aunque ya estaba rayando el alba y aunque se lo pide le dice no te dejaré si no me bendices. En este encuentro su identidad es totalmente transformada por la gracia de Dios en su vida. Y entonces Jacob, el engañador,
pasa a convertirse en Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. El último punto final de su vida es cómo él se vuelve un patriarca maduro, pero también marcado por el sufrimiento. En su vejez, su persona se suaviza a través del dolor. Fue engañado por sus hijos, esos que formó de una familia integrada totalmente disfuncional. La muerte de José, el engaño de sus hijos, el hambre, el exilio en Egipto, lo hicieron un hombre vulnerable. Se convierte en un padre profundamente emocional, cuya alma está ligada a la de sus dos hijos menores, Benjamín y José. Esto lo puedes leer en Génesis 44. Ya para el final de sus días y ante el faraón, él se describe a sí mismo como un peregrino. Muere no como el estratega que empezó siendo su vida, como él quiso ser, sino como Dios lo transformó. Se convierte ahora y en ese momento en el profeta que bendice a sus 12 hijos. Génesis 49 tiene todo este relato en detalle. A cada uno le deja en claro cuál será el futuro de la nación que a través de ellos se va a formar. En resumen y conclusión, Jacob, durante su juventud, tuvo confianza en su propia astucia. Él podía decir, yo puedo contra todos los demás. En su madurez, se esfuerza, se sacrifica, porque Dios empieza a trabajar en su vida. Pero en su vejez, tiene la confianza certera y absoluta en la gracia de Dios. Al inicio, yo contra todos. En la madurez, yo con mi trabajo. Pero al final, Dios obrando a través de mí. La vida de Jacob es el ejemplo perfecto de cómo Dios obra en gracia. Dios no eligió a Jacob porque fuera un hombre que cubría sus expectativas, sino porque él sabía el potencial y lo perfeccionó a través de sus luchas. Este pasaje nos enseña que la vida espiritual implica oración constante, pero también nos lleva a entender y aceptar la soberanía de Dios, a reconocer que en todos nosotros siempre habrá una lucha interna entre nuestra carne y nuestro espíritu, pero lo más fabuloso es que podemos confiar en que el propósito divino se cumple más allá de nuestras limitaciones humanas. Te invito para que medites junto conmigo en esto. ¿Qué acciones radicales debo tomar para dejar que la gracia de Dios obre en mi vida y la cambie? Por acciones radicales me refiero no a un simple sí, yo creo que sería bueno. Más bien, piensa en qué es aquello que impide que la gracia transformadora de Dios opere en ti y te cambie. Yo te espero en nuestra siguiente emisión. Que el Señor te guarde y te bendiga. Hasta la próxima.